Estamos otra vez cumpliendo la cita de toda esta cuarentena que hemos estado juiciosos haciendo terapias de sensoterapia, de gimnasia pulso sensible, un día David, otro día yo, para afrontar los problemas del coronavirus. En la sección de ayer, la terapia de ayer, David los descendió de una manera muy bonita por planos, desde donde estamos hasta la molécula, hasta el átomo, hasta los quarks, al nivel más pequeño de la mente, y luego lentamente, gradualmente nos subió hasta las galaxias, hasta el cosmos, hasta los universos vecinos. Y las terapias que él ha hecho han sido terapias donde los pone a sentir rabia, a sentirse preocuparse, a tensionarse y luego relajarse, tensionarse y relajarse. Esa ha sido la constante de nuestra terapia, por eso lo único real es que estamos pulsando y que la pulsación es inducida por muy diversas circunstancias en la vida, a veces el mundial de fútbol, a veces el cambio climático, otras veces es que un virus, otras veces es que la sífilis en alguna época, entonces llegó a la penicilina y bendita penicilina. Pero es la historia de la humanidad y de esa montaña rusa de sensaciones, emociones, esperanzas y desesperanza no se escapa ni siquiera la ciencia oficial, la medicina, que todos los días está incluso contra la pared, atrincherada, porque salen y salen datos un día que sí, otro día que no, y entonces se convierte la vida en lo que es el yin y el yang. Bueno, vamos a hacer terapia, que hace tiempos que no hacemos terapia. ¿Cuánta gente conectada como para hacerles terapia? Todavía no se han conectado. Bueno, entonces más adelante empezamos a hacer... Ah, bueno, sí, sí hay gente. Bueno, listo. Esperemos un poquito y entonces más adelante hacemos terapia. Pero los que están ahí, vamos a decir coronavirus, 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 coronavirus. Y observen, porque ya tenemos seguidores que son los mismos, y traten de observar cómo ha cambiado la sensación que tienen y que experimentan cuando dicen coronavirus, 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 coronavirus. Repítanlo y si sienten cositas nos llaman al 311, nos mandan un audio por WhatsApp 611 4410, ya lo conocen. Y nos cuentan qué están sintiendo ahora cuando dicen la palabra coronavirus, coronavirus, coronavirus. Bueno, siempre hemos hablado, la vez pasada que estábamos hablando de música, de gimnasia pulso sensible, yo dije que esto era una espiral. Cada espiral podría estar en la boca, en la oreja son espirales que se van cerrando, los ojos son espirales que se van cerrando y haciendo así. Pero el cerebro también es una gran espiral, tiene esta forma, ¿cierto? El cerebro es así. Y en el centro está el tálamo con toda la información y uno está haciendo así. O sea, siempre estamos pulsando, igual en los genitales. Entonces todo el cuerpo está pulsando y lo que queremos que nos quede de aprendizaje con toda esta experiencia del coronavirus es que eso, pulso, que pulsamos, ¿cierto? Que somos un corazón y que al ritmo de nuestro corazón va nuestra mente. Y que al ritmo de nuestra mente y lo que pasa en el mundo va nuestro corazón. Por eso a veces la gente se molesta cuando David les dice, peleen, digan maldita, qué rayo me está sacando, dicen, pero ¿por qué torean las cosas y por qué? Es que inevitablemente eso siempre pasa. Entonces a mí me ha pasado, y yo creo que a todos nos ha pasado, que empezamos en una cadena de información y desinformación. Entonces, por ejemplo, salió que el coronavirus, entonces empezamos, no, pues pucha, eso hay que resolverlo, eso es un problema de gripa, entonces montamos este programa y yo empecé a decir, el que tose y carraspea pierde. Y lo decía de pronto con mucho susto, con mucho miedo, casi como amenazante. Y sigue siendo real, pero como ya hemos ido sanando las cosas, y eso que todavía no ha llegado a Colombia, el pico grave, yo creo que cada vez nos afecta menos. Después de la terapia yo quedé con un dolor en la garganta y ayer me dolía para tragar y cuando hacía terapia con mi mamá que decía que no me digas normal Enrique Alfonso, yo sentía la conexión a todo el cuerpo, pero anoche tuve
dolor de garganta toda la noche y bueno, tengo coronavirus. Pero ya no me da miedo, porque cuando les conté la historia del paciente que tenía pánico, hipertensión, ustedes pueden ver el video que con solo mencionarlo ya empecé a sentir ahogo, que no me daba cuando jugaba con la raqueta, porque son sensaciones que se contagian. Entonces, es lo que siempre hemos querido inculcar en este chat, en este grupo, son más contagiosas las sensaciones y las emociones que el virus mismo. Y con esa hipótesis de trabajo es que hemos repetido coronavirus, 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 coronavirus maldito, coronavirus, 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 que descarguemos la emoción del coronavirus para que sintamos esa tensión, ese miedo, ese susto, esa rabia, esa ansiedad, ese pánico, que hay dos pacientes que los contamos que les dio pánico. Y los que están en la casa a veces piensan que están ansiosos es porque están en la casa, porque no han visto fútbol y están ansiosos porque están sintiendo el campo colectivo de la humanidad que está vibrando en esa frecuencia. Coronavirus, coronavirus. Vamos a decirlo otra vez. Coronavirus, 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 coronavirus. Repítanlo por favor para que sientan la sensación y me mandan el audio que sienten. Coronavirus, 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 coronavirus. Bueno, entonces llegó una información de que el problema era que el virus sacaba el hierro de la hemoglobina, entonces que por eso uno no oxigenaba, entonces había que oxigenar diferente. Luego que no, que el problema no es... Primero dijeron que era una neumonitis, entonces todo el mundo para ventilador. Luego llegó esa información y entonces no, que de pronto los ventiladores entonces no sirven, ya pues todo han invertido 9.000 millones de pesos en ventiladores, ya los produjeron, pero ya los médicos de Nueva York dicen, no, es que de 8 pacientes, de 10 pacientes que metimos a ventilación se murieron 8, entonces de pronto la ventilación tampoco sirve, que los medicamentos antivirales, que la entonces JAMA, que es una revista muy prestigiosa de medicina, sacó una revisión de 300 artículos sobre medicamentos y ninguno sirve. Nosotros hemos estado tratando de difundir la idea del ozono, de que el ozono sirve y porque hubo pacientes en Italia que 36, 35 se mejoraron con ozono. Y bueno, y todos los días sube y baja. Ya la información hoy es que en una clínica de Chicago hay unos resultados muy buenos con un antiviral que se llama el Remdesivir y parece que es la solución. Entonces, como hemos pensado tan mal del coronavirus, vamos a hacer el ejercicio de decir Remdesivir pensando que, listo, si el antiviral que descubrieron en Chicago tiene los resultados tan espectaculares que tiene, entonces posiblemente mañana, pasado mañana se levante la cuarentena, todo el mundo vuelva a las calles, no, si pasa, nos da el virus, pues qué importa, Remdesivir y listo. Entonces pensemos en ese escenario y vamos a repetir. Remdesivir, 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 pensando en esa alegría, en esa sanación, ya apareció la penicilina, chao sífilis. Entonces este es el medicamento de moda y la palabra de moda. Y escuchen, así como aprendimos el sonido de la palabra coronavirus que nos producía tantas cosas, sentamos el Remdesivir y me mandan audios diciendo qué sienten con la palabra Remdesivir, 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 Rem, con M, Remdesivir, Remdesivir, y de pequeña, Remdesivir, 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 Remdesivir. Yo siento que se me quita la voz que tenía anoche. Remdesivir, esa presión que antes está en el pecho, se va al corazón y es minútica, como lo decía David allá, en los microtúbulos, en la molécula y allá el Remdesivir donde obra el virus también. Remdesivir, Remdesivir, me baja hasta esa frecuencia y pienso Remdesivir, 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 Remdesivir. ¿Qué sienten? Mándenos audios diciéndonos qué sienten con esa frase. Remdesivir, 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 Remdesivir. Repítala todo el tiempo. Todo el tiempo porque si es como parece, la vamos a repetir todo el tiempo. Ay, el Remdesivir, Remdesivir. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué sensación les viene a la cabeza? ¿Qué experimentan en el cuerpo? Para que nos demos cuenta que, como dice el Kybalión, todo es mental. Lo que nos está pasando es mental. Sale una noticia y ahí mismo
el corazón se comprime. Sale una noticia buena, el corazón se expande. Entonces, lo que David les hace de tensionarse, mirarse a los ojos, pelear, decirse te quiero, te amo, bonita, hermosa, divina, preciosa, es lo que pasa todos los días. Y es en lo que debemos entrenarnos, en ser capaz de girar chon, girar balatún, girar chon, girar balatún, girar chon, girar balatún, girar chon, de chon girar. Siempre estamos chon girando. Ese chon girar es una palabra que yo inventé, viene del chon, el sonido de la raqueta. Creo que puede ser el sonido del golpe de puño, de la patada, del pedaleo, del cabeceo, girar chon, girar el voleibol, girar chon, girar balatón. Siempre estamos chon girando. Entonces, si ustedes como alumnos de este chat se convencen de que son gimnastas pulsosensibles y se descubran, como el paciente que les conté la última vez, sintiendo pánico y ansiedad porque están pensando que el coronavirus los va a matar, con taquicardia y con miedo, uno lo coge a las 4 de la mañana, esa sensación, y empieza a pensar, a pensar, a pensar, no es capaz de parar de pensar. Y si ustedes son observadores se dan cuenta que por ahí a las 5 o 6 ya no les importa lo que a las 4 no les importaba tanto y les oprimía el corazón, les daba taquicardia y su oración y no los dejaba dormir. Ya a las 5 de la mañana ya hicieron todo el rendecibir, 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 rendecibir. Ya hicieron toda la terapia de hacer mantra, ¿cierto? De decir om, hacer todo el yoga. Y ya cuando hicieron esa yoga a las 5 de la mañana se levantan bien, tranquilos, sin preocuparse, pero se gastaron 4 horas dándole en la montaña rusa de para abajo, ¿cierto? Entonces por eso la idea es que ustedes se vuelvan gimnastas pulsosensibles y lo hagan con las rayas. Vamos a hacerlo rayando incluso. Cojan un papel y un lápiz y digan rendecibir, 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 coronavirus, 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 coronavirus. Rendecibir, 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 rendecibir. ¿Qué sienten? Mándenos audios y nos cuentan qué sienten con esta nueva palabra. Si se le traba la palabra, si no la entiende, si le dice como no es mejor, no importa, es que todos estamos en esa misma duda de que cómo se dice, qué es lo que se siente. No hay que precisar, realmente nadie tiene certeza, la medicina todavía no tiene certeza, los políticos toman una decisión, bueno, yo cierro mi pueblo porque me dicen que es la opción más alternativa, pero después la cosa puede cambiar, entonces lo abren y estamos todos en una locura. Ya hoy mandaron un artículo diciendo que sí, que en The Washington Post, que posiblemente el virus se había sido fabricado en la laboratorio y que se le escapó, después dijeron que no, que eso no es cierto. O sea, todo el día ustedes se levantan desde por la mañana hasta por la tarde al WhatsApp, a ver qué dicen, y empiezan a subir y bajar. Coronavirus, 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 rendecibir, rendecibir, perdón, al revés. Coronavirus, 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 rendecibir, 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 rendecibir. Tensión, relajación, tensión, relajación. Entonces, vamos a hacerlo, hagámoslo rayando o hagámoslo haciendo la otra gimnasia que aprendimos. Hacer esto, por ejemplo, rendecibir, 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 o esta de hacer esto, ¿cierto? Que es como empezar a manejar la energía, porque usted puede rayar o hacer estos movimientos, rendecibir, 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 o hacer esto, rendecibir, 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 rendecibir. Váyanlo haciendo conmigo, a rendecibir comiendo uña. Yo sé que a muchos les gusta o les gustó. Rendecibir, rendecibir, y sientan como la mano se tensiona y se relaja. Rendecibir, 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 rendecibir. Coronavirus, 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 coronavirus. Ya tengo las emociones invertidas. El rendecibir me tensiona y el coronavirus me relaja. Eso es lo que buscamos. Que no haya tanto estrés con la información, que no estemos tan locos, pues como que la sopa, que el murciélago, que le hubieran echado calda Maggi, o sea, todo el mundo está así pensando en eso, rendecibir, rendecibir. Yo más bien oigo vallenatos, rendecibir, rendecibir. Estamos todos encerrados en la casa esperando que... ¿Qué estamos esperando? Bueno, un audio. Mándenos un audio. Estoy esperando un audio. Rendecibir, 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 rendecibir. Y que me cuenten qué sienten. Por favor, háganlo.
y cuéntenos, ¿qué sienten? Porque eso es, cuando ustedes nos mandan audios, esto gana más sentido y más emoción y se ve que yo no estoy loco, sino que realmente todos estamos loquitos. Ponelo. Coronavirus, 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 Está muy pasito. Muy pasito. coronavirus, 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 Sí se Está oye. muy coronavirus, Sí pasito. se oye, se oye. Todos los días me despierto precisamente a las 4 de la mañana pensando en que cuando regrese a trabajar me va a dar, me va a dar y anoche tuve un sueño, por ejemplo, de que me había dado y que se Muy me había pasito. ido la voz y que no Espérate. podía hablar y la gente me preguntaba, y bueno, ¿y es verdad lo de los pulmones? Y yo decía, no, a mí solo se me fue la voz. ¿Qué dijo? No se escucha. Bueno, que todos los días se levanta a las 4 de la mañana, coronavirus, 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 a todos nos pasa, a mucha gente nos pasa, pues, después de cierta edad, los pelados duermen más. Pero, entonces, la pregunta es, ¿qué estamos esperando, cierto? ¿Qué estamos esperando? ¿Estamos esperando que venga un médico y nos salve? ¿Que venga el remdesivir o el ozono? ¿O que venga... ¿Qué más puede salvarnos? O que estar lejos sea nuestra solución, que estar separados, o que no volverse a abrazar, que no volverse a besar, que salvarse con los pies. O sea, estamos en una película realmente, estamos en una película y parece también a veces como una pesadilla porque todos los días subimos y bajamos. Entonces por eso les insistimos mucho, repasan todas las terapias que hemos hecho, repasen todas las terapias que David les ha hecho. Miren que siempre estamos enseñándoles en la espiral, que uno siempre está con la espiral, yéndose hacia el centro, al centro, al centro, tensionándose y luego abriéndose, abriéndose, relajándose. Otro. Otro audio. Rendecibir, 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 Muy rendecibir, pasito. rendecibir, 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 rendecibir. Lo que siento es alegría. De una vez se abrió como una ventana de emoción hasta en mis ojos. Exacto. Entonces, esa sensación no es mentira. Esa sensación no es mentira, esa sensación es verdad. Esa sensación es la que hay que alimentar porque es la energía de lo humano. Esa es la que importa. Lo otro son películas, pensamientos, pero lo que usted siente es lo único real. Hay gente que tiene plata, comida, todo, dinero, y su sensación es tristeza, depresiva. Lo único real para él es la tristeza, aunque todo parezca muy bello. Hay otro audio, muy bien. Coronavirus, 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 coronavirus. Todos los días me despierto precisamente a las 4 de la mañana pensando en que cuando regrese a trabajar me va a dar, me va a dar. Y anoche tuve un sueño, por ejemplo, de que me había dado y que se me había ido la voz y que no podía hablar y la gente me preguntaba, y bueno, ¿y es verdad lo de los pulmones? Y yo decía, no, a mí solo se me fue la voz. Bueno, qué interesante. Sí, esa es la idea, que solamente se nos vaya la voz y que ni siquiera se nos vaya la voz. Como les dije, ayer estuve todo el día con afonía, aquí no había dolor para tragar, me daron una virosis. Antier, por ejemplo, también estaba en el turco porque recomiendan el vapor y bueno, y estando en el turco empecé a sentir la sensación de que ya me iba a dar el herpes zóster y dije, no, me salgo, me salgo. Porque normalmente acá siempre que siento que se me va a brotar, al otro día amanezco con la ampollota ahí. Y no me dio. Porque toda esta teoría que estoy manejando ahora me está reforzando y me dice, tenés que creer en lo que estás enseñando. Y bueno, no la tengo. Entonces es eso, todo es mental, todo es la decisión que uno tome. Usted puede estar esperando y confiando de que cuando llegue a la UCI un ventilador lo vaya a salvar, pero ya los mismos médicos de Nueva York están dudando de que el ventilador sirva. Entonces, estamos pegados, ¿sabe quién? De Dios, obviamente, como siempre. Pero, ¿qué vamos a hacer para que Dios nos ayude, cierto? Rendecibir, 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 rendecibir.
Ahora puse a mi hijo a decir eso, rendecir, pues es que rendecir, 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 rendecir. De hecho, la palabra suena como a rebendecir, rebendecir, o bendecir, rebendecir, rebendecir. Entonces es una palabra bonita. Así sea el sueño de hoy, mañana diga no sirve para nada. Pero soñémoslo, soñémoslo. Lo más seguro es que sí. Pero también lo más importante es la actitud con la que tomamos las cosas. Porque le pueden decir a un médico, vea, a un paciente, usted se va a aliviar con esto. Y si él es negativo, él no se va a aliviar. Pero es la actitud de la mente. Cuentan, cuentan. Y es muy aceptado ya esa historia, que en la Segunda Guerra Mundial los nazis hacían experimentos con los seres humanos, con las personas. Entonces un experimento que hicieron fue que cuando iban a un condenado a muerte le dijeron, a usted no lo vamos a quemar, pues no lo vamos a meter a los hornos, le vamos a hacer una cosa diferente, lo vamos a hacer que se muera desangrado. Entonces mañana a las 9 en punto de la mañana va a llegar el militar turno, le va a vendar los ojos, usted va a estar sentado amarrado a su silla, no se va a poder mover y él simplemente va a cortar su vena yugular y usted se va a morir desangrado. A usted lo va a matar de esta manera. Entonces el tipo toda la noche, coronavirus, 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 lloraba y rotaba. Listo, a las 9 de la mañana, se abre la puerta, entra el tipo con la bisturí en la mano, lo venga y le hace una incisión que no le coge la yugular y le empieza a chorrear agua tibia por el cuerpo y el tipo se muere. Rendecibir, 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 rendecibir. Sientan que ya todo se solucionó, que todo se acabó, que salimos de la cuarentena. Rendecibir. Piensen en esa palabra mágica. Rendecibir, 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 rendecibir. Y piensen en el ejemplo que les dije de la sangre. Si ustedes lo piensan, que eso se va a acabar, hasta mentalmente vencemos el virus. Colombia le ha ido muy bien. No tiene las curvas que tienen otros países. De pronto estamos ayudando nosotros, ¿no? O pensemos que podemos ayudar. Y pensemos, rendecibir, 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 rendecibir. Mentiras, pensemos en negativo. Pensemos, coronavirus, 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 coronavirus. Y apretemos aquí. Coronavirus, 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 coronavirus. Da más placer tensionarse. Coronavirus, 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 coronavirus. Rendecibir, rendecibir. ¿Qué les gusta más? ¿Tensionarse o relajarse? Rendecibir, 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 rendecibir. Síganlo haciendo. Ya no lo hagamos rayando, vamos a hacerlo haciendo este masaje aquí en las orejas. Rendecibir, rendecibir, conectando lo palmar con lo dorsal. Esa es la clave de esta técnica, sentir que hay un contraste entre lo palmar y lo dorsal. Siempre hay un contraste. Rendecibir, 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 rendecibir. Pueden hacer aquí también rendecibir, rendecibir, o acá. Rendecibir, 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 sintiendo la sensación. No es que es un masaje porque los masajes son muy buenos, entonces si un masaje eso tiene efecto en el punto de acupuntura. No, eso es carreta. Sienta. Rendecibir, rendecibir. Sienta la sensación. Rendecibir, rendecibir, rendecibir. Voy a hacer esto. No. Rendecibir, rendecibir. Otro audio. Remdesivir, 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 remdesivir. La calma, tranquilidad. Si oye bonita la palabra, se dice como redimir, rebendecir, recibir. Entonces,
Las palabras tienen un poder, tienen una música, como hemos hablado, es la música. Y uno muchas veces, por ejemplo, coronavirus, uno se resiste, yo me resistía, dije por ahí 3 días seguidos coronavirus, no era capaz de decir coronavirus porque no me imaginaba una corona de virus. Sí, yo soy capaz de decir coronavirus porque la corona la siento como que el virus ha sido una gran oportunidad de crecer, de aprender, de todo lo que estamos descubriendo, de todo lo que estamos enseñando. Rebendecir, 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 rebendecir. Y hablando de rebendecir, hay otra frase que uno dice, ay, bendito sea mi Dios, bendito sea mi Dios, bendito sea mi Dios. Entonces hemos hablado mucho de groserías, de hijo de puta, de marica, pero hay frases muy lindas, bendecir, bendito sea mi Dios, ay Dios mío, ay Dios mío. Se usan mantras orientales para conectarse a la energía, como decir Om o Om Namah Shiva. En realidad son muy bonitos, pero no mueven la energía que mueve, porque además nosotros no hablamos en sánscrito, o en chino, o en, bueno, esas lenguas que generalmente son sánscritos, o hindú. Nosotros hablamos en, uy, marica, ¿sí? Esas vibraciones resuenan es acá, en esta tierra, en Colombia, bueno, en marica ya también se exportó para España. Pero el poder de las palabras es muy, muy importante. Y uno muchas veces se le pega la aguja con una palabra negativa, coronavirus, coronavirus, ay marica, o y uno es adicto a una expresión de porque lo conecta. Entonces, lo que nosotros hacemos es, lo llamo rehabilitación empresarial, porque como dije en las primeras terapias, dije, nosotros trabajando con drogadictos nos dimos cuenta que la adicción no era tanto a las sustancias, sino decir, está bueno, marica, a decir frases que conectan todo el cuerpo, ¿cierto? Y usamos frases muy groseras que nos las enseñaron los drogadictos, nuestros maestros. Pero también hubo maestros anteriores que eran los meditadores, los yogis, decir frases bonitas. Y la oración, aleluya, alabanza, alabanza, gloria, 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 que también se repite, aleluya, alabanza, alabanza, alabanza. Y en las frases, en los grupos de oración carismáticos que asistimos cuando estábamos en la universidad, uno se metía en esa frase y la gente terminaba hablando en lenguas y en unos trances impresionantes, ¿cierto? Entonces la cuestión es, ¿qué frase querés que sea tu mantra del corazón, ¿cierto? Uno tiene los dos. Al corazón le gustan más los de abajo, los de bajada, los que lo excitan, los que lo conectan al ano, a los bajos, a los genitales, al ¡qué chimba! Cosas de abajo, ¿sí? Pero al cerebro le gustan más los de, está bueno, marica, uy, no, así sí, las frecuencias altas. Por diseño tenemos frecuencias bajas abajo, ¿cierto? Ya lo dije, como está en este librito. Frecuencias bajas abajo y frecuencias altas en las puntas. Entonces, las puntas son acá, la coronilla, en tu palabra, Señor, confío, ¿cierto? Las frecuencias que dije del Padre Mario, le encanta por allá y se conecta así y ahí se siente súper bien cuando da misa. Pero cuando no da misa, entonces esos agudos están aquí, ¿sí? A todos nos pasa. La cuestión es ser conscientes de que esa energía está ahí, de que somos música, de que vibramos como música y que como es música la tenemos que aprender a manejar, como quien aprende a tocar una guitarra. Entonces, por ejemplo, yo apenas estoy, pues yo todavía toco guitarra, pero acá posiciones de acá, las que hacer cejilla, yo hacer las cejillas, hacer que este dedo pise y yo me pueda desplazar con esta figurita, la que les dije, esto me dolía mucho acá, se me enfriaba la mano, me da una artritis prácticamente, o sea, no era capaz de hacerlo. Pero en la medida en que uno lo entrena y se acerca a las frecuencias altas, fui logrando primero escuchar, que era capaz de escuchar la nota de abajo, el mi de abajo, pues el mi esa es otra cosa. Yo nunca entendí la guitarra porque me decían, ¿usted no siente que esa nota subió? Y yo veía que no subía, veía que la nota antes, la alta estaba abajo y la baja estaba arriba, ¿sí? Cuando yo bajaba hacia acá, la nota subía, pero yo estaba bajando, entonces mi mente decía, no. Uno se enreda racionalmente y sensiblemente. Entonces, ¿qué sentir? Es cuando, como ya hay un curso de guitarra que ustedes deben practicar,
que fue cuando hablamos en los videos donde yo estoy con la guitarra, es un curso que ustedes hacen este ejercicio con una guitarra, no pensando, ahí están las posiciones, una posición y la repiten, no pensando en que van a aprender a tocar guitarra, solamente que van a entrenar este dedo y estos dedos, ¿sí? Que esto es bueno para artritis o para artrosis, como les dije de la raqueta, o en el piano hacer este movimiento, o en el tambor, ¿sí? Ya es la gimnasia, yo le llamo gimnasia punta sensible, es conectar la punta de los dedos, conectar, eso uno no lo hace a menos que sea un pianista, un guitarrista, un escultor, un pintor, ¿por qué no? Un carpintero. La mayoría de la gente tiene muy descuidada la mano, las gimnasias de la mano, y la mano es este dedo, este dedito. Tiene más representación acá en el cerebro que todo el cuádriceps, que todo el músculo con el que uno chuta, o sea, y lo mismo de los labios. Entonces son más poderosos hacer esto que jugar rugby, ¿sí? O todavía más la voz, ¿sí? Consume mucho más energía el cerebro cuando piensa, cuando estudia y cuando hace deporte. Entonces, en la medida en que vamos haciendo más hacia arriba, hacia las puntas, desde el ano hasta el entrecejo y la coronilla, ¿cierto? Vamos subiendo de frecuencia. Apréndanse eso, aprendan a practicar y sigan haciendo la gimnasia pulsesile. Cada que les pique y que le rasque, usted dice, esto es un agudo y este agudo me despierta este bajo y eso se va dando una cascada. En la sexualidad pasa eso, pero lo que pasa es que uno en la sexualidad no es capaz de aguantar más de minutos. Si fuera capaz de aguantar tiempo largo, se daría cuenta que es una inducción. Yo empiezo lo que les dije, el caballito se conecta en los hombros, la cabeza, todo el cuerpo, y usted se da cuenta que se va a desconectar, relaja y aprende a hacer las tensiones y relajaciones sin desconexión, porque somos pulso, una banda de Moebius, un 8 que está pulsando todo el tiempo. Bueno, ¿hay más audios? Bueno, sigamos en esta montaña rusa de sensaciones, información, desinformación, esperanzas, desesperanzas y gracias. Una mosca volante. Dale ya.